a conversar del diagnóstico diferencial. Entonces, ya que hemos llegado a este nivel, vamos a diferenciar cómo es un ictus de hemorragia intracerebral, cómo es un ictus de hemorragia subaracnoidea, cómo es un ictus de isquemia por trombo y cómo es un ictus de isquemia por émbolo. ¿Ya? Entonces, vamos a la lógica. ¿Qué cosa ocurría en la hemorragia intracerebral, profe? En la hemorragia intracerebral, el cerebro desarrollaba un hematoma dentro del cerebro. Entonces, como ves ahí en la imagen, ahí lo puedes apreciar, el cerebro en una tomografía tiene esta mancha blanca que se llama hiperdensa y eso significa que haya habido sangrado. Entonces, un hematoma intracerebral. Entonces, como hay un hematoma intracerebral, ¿cuál va a ser la clínica? Bueno, pues este paciente al tener una masa va a ser hipertensión endocraniana, ¿no es cierto? Este paciente al tener afectado un territorio del cerebro va a ser una focalización. Va a ser una focalización, ¿correcto? Entonces, esa es la clínica característica. Pero si tú te das cuenta, esta sangre se ha formado y está peleando contra el parénquima. Entonces, la instauración de la clínica va a ser gradual. Va a ser una clínica gradual que puede demorar algunos minutos o incluso varias horas, dependiendo cuán grande es el vaso que se ha roto. ¿Correcto? Y esta focalización también va a ser una focalización grave, porque se supone que ese hematoma está comprometiendo gran parte del tejido. Y la hipertensión endocraniana también va a ser grave, porque se supone que estás comprometiendo un volumen importante y eso va a dar clínica severa. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo? ¿Por qué se me rompería un vaso? Entonces, en este caso, el factor de riesgo más importante son ancianos que tienen hipertensión arterial mal controlada. Porque la hipertensión arterial mal controlada genera unos aneurismas, los famosos aneurismas de Charcot-Bouchard. Y estos aneurismas de Charcot-Bouchard se forman en los ganglios basales, en las arterias lenticuloestriadas de los ganglios basales. Entonces el paciente hace un colerón, se le sube la presión arterial, eso le rompe el aneurisma de Charcot-Bouchard, aparece un hematoma en los ganglios basales y como por ahí pasa la cápsula interna, o sea, el paciente hace una clínica brusca, abrupta, gradual pero brusca, grave, y el paciente hace su hemorragia intracerebral. Muy bien. Otra razón para hacer una hemorragia intracerebral, pues obviamente puede ser una angiopatía amiloide, que eso es ya también en viejitos muy avanzada de edad, correcto, ancianos de más de 80, 90 años, o también puede hacer un joven por un TEC, pues, ¿no? Por un TEC o por una malformación arteriovenosa. Pues también pueden ser factores de riesgo para hemorragia los problemas anatómicos. ¿Listo? Bien. Ahora vamos con el otro. ¿Cómo es la hemorragia subaracnoidea? Que vamos a ver más adelante. Es un paciente que tiene su cerebro, pero la sangre se va al espacio subaracnoideo. Entonces, como ves, la sangre invade todo el espacio subaracnoideo. Entonces, claramente te das cuenta que este paciente igual va a ser hipertensión endocraniana. Pero como es tanta la sangre que está por todos lados saliendo, será una hipertensión endocraniana muy grave, porque es mucha sangre la que está saliendo, porque hay mucho espacio. No va a tener focalización, no focaliza, al menos al inicio. Porque recuerden que para focalizar tienes que concentrarte en un punto, acá la sangre está en todo lado. Y no es gradual, es súbito. ¿Por qué? Súbito me refiero a segundos o minutos. ¿Por qué? Porque ha sido tan rápido la rotura, tan rápido se llena todo el espacio subaracnoideo porque nadie ofrece resistencia, que es súbita la clínica. Entonces, estos pacientes, su factor de riesgo más importante va a ser que tengan un aneurisma cerebral o una malformación arteriovenosa pegada al espacio subaracnoideo. ¿Ya? Otra razón puede ser también TEC, puede ser consumo de cocaína,
También puede ser. Hay otras causas, por ejemplo, anticoagulantes, sí, vamos a ver más adelante, pero lo más importante es un aneurisma que se rompe, tras un esfuerzo. Es clave recordar el tema del esfuerzo físico previo a la rotura del aneurisma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, claramente tú puedes diferenciar la hemorragia intracerebral de la subaracnoidea con la clínica que te estoy mostrando acá. Ahora, ¿cómo será un isquémico trombótico? Entonces, tengo un cerebro, ahí está el mismo cerebro, que tiene una isquemia trombótica, o sea, se ha obstruido un pedazo de tejido y ese tejido ahí ha quedado muerto. Vamos a ponerle con otro color. Muerto. Ya está, un tejido muerto. ¿Por qué? Porque se ha quedado sin sangre. Entonces, ese tejido muerto, perdón, sorry que se ha borrado, pero ya no importa. Vamos a volver a dibujar. ¿Ya? Ese tejido muerto que estamos viendo acá, entonces, ¿por qué se va a caracterizar? Es que hay esta nueva opción, ¿no? Borrar todo. Bueno, entonces este tejido muerto va a tener obviamente una focalización. Focaliza. Obviamente va a focalizar. Pero te pregunto, ¿ese tejido muerto va a generar un aumento de volumen? ¿Va a generar sangre, algo? No, porque es isquémico. Entonces no va a haber hipertensión endocraniana, porque no se ha generado un espacio adicional por sangre o por lo que fuera. ¿Me entiendes? Simplemente hay una focalización. Y esa focalización, recuerda que como es un trombito, es una focalización de un vaso pequeño, o sea, es una focalización menor, de un territorio bien pequeñito. Y tu cuerpo va a pelear por resistirse a esa trombosis. Entonces va a ser una focalización fluctuante y que va a ser increciendo. O sea, va a fluctuar y va a empeorar con el paso del día, con el paso de los días. Porque es tu cuerpo peleando contra ese vasito que se está obstruyendo. ¿Correcto? Entonces, ¿quiénes tienen factores de riesgo? Todos aquellos que tengan riesgo de hacer un ateroma. Ya sabes, todos los factores de riesgo de ateroma. Tabaco, dislipidemia, diabetes, edad, sexo, sedentarismo, hiperhomocisteinemia, todos los riesgos cardiovasculares de hacer un ateroma, ahí lo tienes. ¿Listo? Bien. Ahora, en el isquémico embólico, tú tienes un cerebro con sus vasos sanos, pero que el émbolo viene del corazón o viene de la carótida, de algún lugar viene un émbolo que es una chancaca, bueno, y esa chancaca viene, se tapona y obviamente lo que va a taponar es un vaso grande. Entonces el área que afecta el émbolo es un área más grande, porque es un coágulo que está viniendo de lejos. Entonces, muchachos, el paciente también va a focalizar, pero es una focalización mayor, de vaso grande, ¿correcto? Porque es un coágulo. Puede, como no, tener hipertensión endocraniana. Cuando la obstrucción es de un vaso muy grande, aparece lo que se llama el stroke maligno, que es un stroke que se convierte a una hipertensión endocraniana severa por el edema que genera o porque se vuelve hemorrágico. ¿Ya? Entonces, la hipertensión endocraniana puede ocurrir si es que la obstrucción es de un vaso muy grande que se convierte a un stroke maligno. ¿Ya? Y no es fluctuante, es brusco. O sea, la clínica se instaura rápidamente. No son varias horas, son unos pocos minutos para que tengas el clímax de la clínica. Y a la vez, cuando hace la trombólisis, la clínica también se arregla rápidamente. Cuando sacas el trombo, todo se soluciona. ¿Entendieron? Entonces, esta clínica embólica, ¿quiénes tienen este riesgo? Las personas que tienen cardiopatías con afectación de la aurícula izquierda. Por ejemplo, fibrilación auricular,
valvulopatías, endocarditis infecciosa, prótesis valvulares o de repente que tengan una comunicación interauricular a la que se añada un trombo venoso que se pase de cavidad, bueno, también puede ser. Entonces los factores de riesgo para un cardioémbolo vienen de patología cardíaca, la más frecuente fibrilación auricular. ¿Vieron? Entonces no hay forma que ustedes se confundan cuando tienes un isquémico trombótico de un isquémico embólico. Y obviamente mucho más difícil va a ser que se confundan con una hemorragia, ¿no es cierto? Porque ya la tomografía les ayuda. Entonces acá vamos a ver las imágenes tomográficas. Esto es la hemorragia que ya les dije. Esto que están viendo acá es la sangre en el espacio subaracnoideo. Esto que están viendo acá no hay prácticamente nada porque es isquémico, aunque se ve esto de acá que es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que es un signo premonitorio de severidad. Y acá tienes un área hipodensa gigante porque eso es un área que ha sido infartada. Entonces es un infarto grandote, ya probablemente embólico. ¿Listo? Bien. Entonces con eso ya hemos entendido el diagnóstico de los síndromes, ¿correcto? Diferenciales de cada tipo de SB. Ahora vamos a ver el diagnóstico topográfico. O sea, cuando focaliza un territorio de una arteria, ¿qué clínica te manifiesta? ¿Qué clínica? ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Si se infarta la cerebral anterior, ¿recuerdan? ¿Qué irrigaba la cerebral anterior? La parte media, profe. Correcto. ¿Y en la parte media qué tenemos? Entonces en la parte media tenemos el homúnculo de Penfield de los miembros inferiores. O sea, habría una clínica motora en el frontal o sensitiva en el parietal, pero de miembros inferiores, porque ahí está el homúnculo de Penfield. ¿Ya? Luego, en el área medial también tenemos el área prefrontal. Ahí está el prefrontal. Y el cerebro prefrontal nos ayuda a suprimir reflejos básicos, primitivos, como la succión, por ejemplo, o la prensión. Entonces, si yo infarto mis dos prefrontales, se van a liberar reflejos primitivos. Esto que están viendo acá son reflejos primitivos, succión, prensión. ¿Ya? Y finalmente, si se altera el área premotora y motora suplementaria, que también está en el prefrontal, voy a tener apraxia de la marcha. O sea, voy a tener apraxia de la marcha. En cristiano me voy a olvidar de caminar. ¿Ya? Todo eso ocurre cuando se infarta la arteria cerebral anterior. No se olviden que la clínica motora o sensitiva de miembro inferior siempre es contralateral. ¿Ya? Bien. Entonces ahí como va en el dibujo, la cerebral anterior está irrigando toda la parte medial. Toda esta parte de ambos hemisferios. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué pasa si se infarta la cerebral media? Entonces, la cerebral media habíamos quedado que tiene un segmento M1 y un segmento M2. Entonces, si se afecta el segmento M2, ¿correcto? Sobre todo del frontal, ya, voy a tener clínica motora. ¿Pero de quién? De miembro superior y de la cara. Porque en el homúnculo de Penfield, la parte lateral se va al miembro superior y a la cara. ¿Correcto? Si es que se afecta el parietal, o sea, la parte parietal del M2, me va a dar clínica sensitiva. Pero nunca olviden, siempre es contralateral. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si se afecta el hemisferio dominante, o sea, el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio dominante, entonces voy a tener las afasias de Broca y la afasia de Wernicke. ¿Ya? La afasia de Broca es la afasia del habla cuando se afecta el frontal, o sea, la rama M2 superior. Y la afasia de Wernicke
es la fascia sensitiva, la del entendimiento. Y eso es cuando se afecta el segmento M2 inferior o temporal. ¿Ya? Entonces, la fascia ocurre cuando se infarta la arteria cerebral media del lado izquierdo, que es el dominante. Si es el segmento M2 superior o frontal, te da fascia de Broca, que es del habla, motora. Y si se infarta el segmento M2 temporal o inferior, te da fascia de Wernicke, que es el del entendimiento. ¿Ya? Muy bien. Y profe, si se infarta el segmento M1, entonces vamos a borrar esto. Si se infarta el segmento M1, ojo, M1, el segmento M1 irrigaba la cápsula interna. Y por la cápsula interna viajan todas las fibras motoras, o sea, de la cabeza, del brazo y de la pierna. Entonces, cuando se afecta el M1, tenemos una hemiplegia contralateral. Hemiplegia contralateral. Completito medio cuerpo paralizado. Más una fascia global. ¿Por qué afasia global? Porque se infarta tanto Broca como Wernicke. Entonces, cuando se infarta el M1, tenemos hemiplegia contralateral más afasia global. ¿Ya? Y si quieren complicar las cosas, también cuando se infarta la cerebral, el M1, podemos tener una hemianopsia homónima contralateral completa. O sea, dejamos de ver medio campo visual porque se alteran las fibras geniculocalcarinas. ¿Ya? Esa es la parte del pulvinar del tálamo que, bueno, no quiero complicarles, pero también hay casos extremos donde el infarto del M1 también se afecta la vía visual. ¿Ya? Entonces, volviendo a nuestro esquema, ¿dónde era el segmento M1, profe? Acá, profesor. Este era el segmento M1. Entonces, cuando el infarto es ahí, se bloquea la sangre, se infarta todo esto y por obvias razones se infarta también todo esto, pues, ¿no? Porque es terminal la circulación. Pero cuando se infarta solo el M2, este de acá, o bien se infarta el superior o bien se infarta el inferior. Habíamos dicho superior Broca, inferior Wernicke, ¿no es cierto? Miembro superior y cara. ¿Listo? Bien. Por si acaso, para los que de repente están todavía ahí medio dudando, el homúnculo de Penfield es así. Acá está la mano, acá está la cara con una lenguaza gigante. Ahí está la cara, no sé si lo pueden ver bien, bueno, ya está medio raro esa cara, pero es la nariz, la boca, la lengua. Acá están las cuerdas vocales del habla y acá al medio está el miembro inferior, las piernas. Entonces en el homúnculo de Penfield, el miembro superior y la cara están hacia afuera, el lado de la arteria cerebral media. Y el miembro inferior está hacia adentro, arteria cerebral anterior. ¿Ya? Por si acaso, para que se ubique. ¿Listo? Entonces, esa es la clínica topográfica de la cerebral anterior y la cerebral media. Ahora vamos a la cerebral posterior. Entonces, habíamos quedado que la cerebral posterior, ¿qué irrigaba, profe? Irrigaba el temporal, la parte basal. Acá está el hipocampo. Irrigaba la parte del occipital, acá. Ahí está el centro de la visión, profe. Muy bien. Irrigaba el mesencéfalo y también el diencéfalo. Esto que están viendo acá es el diencéfalo. Ahí está el tálamo y el subtálamo. Y en el mesencéfalo, no se olviden que ahí está el tercer par craneal y los pedúnculos cerebrales. Entonces, todo eso lo irriga la cerebral posterior. Entonces, ¿qué clínica me va a dar? La primera clínica que me va a dar es una hemianopsia, correcto, homónima contralateral. Entonces no se olviden que el campo visual se divide en 4 partes, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Si se afecta la mitad, o sea, se afecta 1, 2 de los 4 campos, se llama hemianopsia.
Si los campos afectados son congruentes, o sea, del lado izquierdo los dos, se llama homónima. Y contralateral porque la lesión es de hemisferio derecho y no veo el campo izquierdo. O de hemisferio izquierdo y no veo el campo derecho. Entonces, hemianopsia homónima contralateral, pero miren que se preserva la visión central, con preservación de la visión central. Porque los hemisferios comparten fibras y uno suple al otro. Entonces, cuando hay una hemianopsia homónima contralateral con preservación de la visión central, entonces la lesión es en la cerebral posterior. Si no hay preservación de la visión central, estamos en lo que vimos acá, que era la cerebral media, porque ahí no hay preservación de la visión central. ¿Ya? Bien. Muy bien. ¿Qué más? El paciente, cuando tiene esto, tiene alexia. No puede entender lo que lee, pero sin agrafia. O sea, el paciente no puede entender lo que lee, alexia, pero sí puede entender al dictado y escribir. O sea, no hay agrafia. En cambio, si el paciente tuviera alexia más agrafia, si no podría ni leer ni escribir, la lesión es del Wernicke. ¿Ya? Por si acaso. ¿Qué más? Como se lesiona el tálamo, eso que están viendo ahí, el tálamo, esto que están viendo acá es el tálamo, entonces el paciente hace un síndrome talámico. Se llama Dejery-Roussy. El síndrome de Dejery-Roussy es cuando se infarta el tálamo y nos da una hemianestesia con alodinia, coreoatetosis y desequilibrio o ataxia contralateral. ¿Ya? Ese es el síndrome de Dejery-Roussy. Y finalmente, cuando se infarta el mesencéfalo, como ves acá, se afecta el tercer par craneal y se afecta la vía piramidal. Entonces da el síndrome alterno de Weber. El síndrome alterno de Weber significa que hay una parálisis contralateral, una hemiplegia contralateral porque se lesiona la vía piramidal con una parálisis ipsilateral del tercer par craneal. Entonces, en el síndrome alterno de Weber tenemos parálisis del tercer par ipsilateral con una hemiplegia contralateral. Ese es el síndrome alterno de Weber. Entonces, como te das cuenta, esto ocurre cuando se infarta el segmento P1 precomunicante y este ocurre cuando se infarta el segmento P2 postcomunicante. Adicionalmente, les podría interesar que cuando se infarta la parte del hipocampo tenemos apnesia. La cerebral posterior P2 también puede ir con apnesia. Bien, seguimos. ¿Y la vertebral, profe? A ver, vamos a recordar. La vertebral venía, daba la pica que irrigaba el cerebelo, luego se juntaba en la basilar que irrigaba el puente. Entonces, si se infarta la vertebral, tendremos clínica cerebelosa y tendremos clínica del tronco encefálico de los pares craneales. Entonces, el paciente hace problemas de los pares craneales. Lo primero que hay es problemas de los pares craneales. Y básicamente eso lo sacamos más rápido por alteraciones de los músculos extraoculares. Luego, el paciente va a hacer clínica de coma. El paciente va a hacer coma porque estás infartando la formación o el sistema activador reticular ascendente, el famoso SARA, y puedes hacer rigideces de decorticación, de descerebración, dependiendo dónde sea el daño, porque eso hemos visto en coma. El paciente va a hacer problema cerebeloso, va a ser una ataxia con dismetría porque se está afectando el cerebelo. No se olviden que la clínica del cerebelo siempre es ipsilateral. O sea, si se infarta la pica izquierda, la clínica cerebelosa es izquierda. Dismetría, ataxia con lateropulsión hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien. Y finalmente, si es que se afectan los centros respiratorios o las partes de los núcleos profundos del puente, el paciente inclusive puede morir. Entonces, la muerte es mucho más probable, hemos quedado 50%, con compromisos del territorio posterior. ¿Por qué? Porque estamos cerca de los centros de respiración, cerca de los centros de control
cerebral importante. ¿Ya? Entonces, pares craneales, alteraciones de conciencia, rigidez de decorticación, descerebración, clínica cerebelosa y muerte, eso puede ocurrir en la vertebral posterior. ¿Ya? De todo eso, hay una importante que voy a nombrar, que es la pica. ¿Ya? Cuando se infarta la pica, la arteria cerebelosa posterior inferior, vamos a hacer acá un esquema. Este es vamos a dibujar el tronco encefálico, ¿correcto? Ya, este es un corte del tronco encefálico. Entonces la pica irriga toda esta parte. Se llama la parte látero-dorsal. ¿Ya? Y por esta parte látero-dorsal, cuando se infarta la pica, puedes tener clínica del quinto par, del noveno par, del décimo par. Clínica del 5, 9 y 10, ipsilateral. Por ahí discurre el haz de Horner, ¿correcto? Que es clínica del simpático, también ipsilateral. Por ahí discurren pares o núcleos del octavo par y también del cerebelo. Tienes dismetría y problema cerebeloso ipsilateral, ¿correcto? Entonces, todo esto que estás viendo acá es clínica ipsilateral cuando se infarta la pica. Y por acá circula el haz espinotalámico. Entonces, hay una clínica termoalgésica, o sea, una afectación sensitiva termoalgésica contralateral, porque por ahí pasa la vía espinotalámica, ¿ya? Que trae la temperatura y el dolor, termoalgésica contralateral. ¿Ya? Hay una hemi-hipoanestesia termoalgésica contralateral. ¿Bien? Entonces, esa es la pica. Ahora, cuando se infarta la parte medial está de acá, entonces ahí tienes la clínica del tronco encefálico o la clínica bulbomedial. Entonces, en la clínica bulbomedial lo que hay ya también es una afectación del 12 ipsilateral, o sea, una afectación del glosofaringeo ipsilateral, una afectación motora contralateral, ¿correcto? Y una afectación de la vibración y de la propiocepción contralateral porque has afectado el menisco medio. Entonces, esto que están viendo acá son dos síndromes alternos, más el de Weber, que acabamos de ver, son 3 síndromes alternos que yo siempre les enseño, para que vean lo complejo que son los infartos en el tronco. ¿Ya? Habíamos visto Weber, tercer par craneal y motora contralateral. Luego tenemos el de la pica. Luego tenemos el medial vulvar. Entonces, estos síndromes alternos, que no voy a ahondar acá porque no han sido motivo de pregunta, son complejos porque en el tronco encefálico corren fibras de subida y de bajada y de pares craneales que se confunden. ¿Ya? Para los interesados, este infarto de la pica es el síndrome alterno de Wallenberg. ¿Ya? Síndrome alterno de Wallenberg. ¿Listo? Muy bien.